Bueno, este encuentro es sobre los desafíos del gobierno frente a la crisis mundial que estamos viviendo. Em, bueno, Julio, te doy las gracias por estar aquí, es un placer. Y me gustaría partir pidiéndote si tú nos podrías hacer un panorama general de cómo el gobierno ha enfrentado esta crisis, qué medidas han tomado, cuáles de estas medidas crees tú que han sido las más adecuadas, cómo se han llevado adelante, etcétera. Sí, perfecto. Mira, primero, muchas gracias por la invitación, felicitarlo porque veo que hay más de 100 participantes y evidentemente a esta hora, un día jueves en víspera de fin de semana largo, siempre una buena noticia y reconforta que haya tanta gente preocupada de lo que está pasando en Chile. Eh, Nosotros hemos tenido 5 o 6 meses muy intensos y la verdad es que si uno se pone a mirar cómo han sido los últimos meses, han sido muy complejo el punto de vista de las crisis que nos ha tocado enfrentar. Por un lado, la mayor crisis política e institucional que el país ha experimentado en los últimos 40 años, y ahora hacemos frente a la mayor crisis sanitaria que el país y que el mundo vive en los últimos 100 años. Entonces, evidentemente han sido 5 o 6 meses muy complejos. Para ser muy sincero, nosotros nos habíamos preparado para un 2020 diferente. Recordemos que todo lo que vivimos durante el 2019 había marcado fuertemente nuestro pronóstico para este año. Si recordamos lo que nosotros estábamos pensando en febrero, nos imaginábamos un marzo muy complejo, muy violento, y no fue así. Nosotros tuvimos una preparación para un marzo diferente respecto a, por ejemplo, el accionar de Carabineros, respecto a la agenda social que estábamos sacando en el Congreso, o incluso a las prioridades respecto al plebiscito constitucional. Y en ese sentido, esas prioridades hoy día han cambiado, estamos todos de lleno en la lucha contra el coronavirus, y en ese sentido el presidente de la República nos ha planteado mucha medida o mucha agenda. Ahí por fin la cámara funcionó, así que me acaban de ser anfitrión. Para los que dudaban si estaba con polera, camisa, si estaba realmente en la oficina, así que ahora pueden saber completamente que seguimos acá en la oficina trabajando. Eh, pero bueno, habíamos tenido un marzo, nos habíamos preparado para un marzo diferente, un marzo distinto, y el coronavirus vino a transformar toda esa situación. Y tuvimos un consejo de gabinete hace 2 semanas con el presidente de la República y fue precisamente a través de Zoom, como estamos nosotros ahora, y el presidente nos planteó 3 tareas o 3 prioridades. La primera es el cuidado de la vida y de la salud de las personas. La segunda, el cuidado por el abastecimiento, por los servicios básicos. Hay mucha gente trabajando en todo el país, no solo enfrentando el coronavirus desde el punto de vista sanitario, sino también preocupado que la electricidad siga funcionando, que tengamos agua potable, que tengamos la cadena de abastecimiento funcionando. Y eso requiere esfuerzo, requiere coordinación, pero también mucho sacrificio de miles de personas a lo largo de todo el país. Y una tercera preocupación, que ha estado muy en la agenda durante estos últimos días, tiene que ver con el plan de apoyo económico, porque estamos viviendo una crisis sanitaria, pero después de la crisis sanitaria va a venir una crisis económica de gran envergadura, y por eso el gobierno ha hecho un plan de apoyo a la economía muy contundente, un primer plan de apoyo de 11.750 millones de dólares, hoy día se anunció entre las medidas ayer 3.000 millones de dólares adicionales, y por tanto es el mayor paquete de ayuda que el fisco ha dado en la historia del país. Es un esfuerzo muy contundente que va a requerir sacrificio. Todos los ministerios, por ejemplo, hemos estado estos últimos 2 días apretando nuestros presupuestos para poder liberar recursos y que permita apoyar a las pymes y el Ministerio de Salud en la gestión que están realizando en el marco de la emergencia sanitaria. Bueno, ya, y siguiendo por esa misma línea de medidas que se han ido tomando, ¿cómo has visto tú a la oposición respecto a esto? Es decir, ¿crees que siguen con esa lógica obstruccionista que se estaba dando previo a la pandemia del coronavirus, o han habido ánimos más de colaborar, de impulsar también los proyectos que se han propuesto en el gobierno? Sí, es una muy buena pregunta. Si uno hace como un panorama general de las medidas que ha tomado el gobierno, tienen como distintos ejes. Se han tomado medidas sanitarias o de política sanitaria, y eso quiere decir que hemos tomado medidas tales como las cuarentenas, los controles sanitarios, el cierre de fronteras desde el 18 de marzo, medidas en el campo social, por ejemplo,
a los más jóvenes les interesará el tema de las clases, pero se han suspendido las clases por un mes, se adelantaron las vacaciones de invierno y evidentemente una medida que se va a seguir evaluando de manera permanente porque esta es una cosa que evoluciona de forma bien intensa y a una velocidad bastante rápida y por tanto se van tomando las medidas adecuadas en el momento adecuado. Se han tomado medidas sociales, medidas económicas, medidas políticas sanitarias, hay muchas comunas que están en cuarentena, son 15 a lo largo de todo el país. Vamos a empezar ahora con cuarentenas parciales, que tiene mucha lógica porque la expansión del virus no reconoce los límites político-administrativos de las regiones. Entonces, tiene mucha razón el ministro Mañalich cuando dice la mitad de Santiago o la mitad de Puente Alto va a estar con cuarentena a contar del lunes, porque hay focos de contagio en una zona y no en la otra, y no tiene sentido tener una comuna de 700.000 personas en cuarentena total cuando solo está en cierta parte. Y respecto a tu pregunta sobre la oposición, yo creo que al igual que vimos desde el 18 de octubre, vimos una oposición el 18 de octubre muy democrática y vimos otra con menos credenciales democráticas. Hoy día lo que vemos, a veces vemos una oposición más generosa y por desgracia algunas veces, grupo minoritario, mezquina. Y yo creo que en eso la crisis del coronavirus ha permitido que todos poco a poco nos vayamos uniendo en enfrentarla. Estos no son los momentos para tirar el elástico y tratar de sacar una ventaja política transitoria, sino por el contrario, de unirnos todos en enfrentar esta crisis. Hay una columna muy buena de Francisco Javier Covarrubias del Mercurio hace un par de semanas que dijo: desde que llegó el coronavirus, Chile volvió a ser Chile, el Estado de Derecho volvió a respetarse, el carabinero volvió a ser respetado, el militar volvió a ser militar, la ley volvió a ser la ley. Pero hay algo que ha cambiado de manera radical desde el 18 de octubre. Es que en general las crisis, los terremotos, las inundaciones, los aluviones, todos los grandes desafíos que enfrentaba el país, en general Chile siempre los había enfrentado de manera unida. Y por tanto hay un terremoto y todos estábamos un solo hombre detrás del presidente de la República apoyando. Cuando había un aluvión, todo apoyando a la presidenta Bachelet en esa gestión. Porque había un sentimiento y un deber superior de colaborar en momentos de adversidad. En momentos de adversidad nos uníamos. Por desgracia hoy estamos viviendo quizás una de las mayores crisis sanitarias que ha experimentado el país y no se ve esa unión tan decidida como en otras crisis. Yo creo que tenemos que avanzar hacia una cultura mayor de colaboración, menos de enfrentamiento, mucho más de cooperación, y en ese sentido se valora mucho esfuerzo, por ejemplo, de parte de los alcaldes o también de la mesa social del COVID-19 que lidera el ministro Blumel y que hoy día permite que en la misma mesa esté la presidenta del Colegio Médico, el rector de la Universidad Católica y muchos expertos y profesionales que contribuyen desde una perspectiva de fuera del gobierno a tomar las mejores decisiones en esta crisis. Perfecto, Julio. Bueno, recordarle a todos que pueden hacer sus preguntas en la sección preguntas y respuestas que hay abajo para que después seleccionemos alguna y se las hagamos al ministro. Bueno, yo te tengo otra pregunta ya más de cara al futuro. ¿Qué crees tú, o sea, cuáles crees que son los desafíos más importantes que va a enfrentar el gobierno en un futuro próximo y a largo plazo? Y los desafíos de la coalición de gobierno también de aquí hacia el futuro. Sí, hoy día este gobierno le ha tocado por razones múltiples. El otro día lo conversábamos con todos los ministros, el presidente dijo algo así: mira, Dios, el destino, la naturaleza nos puso en estos cargos en estos meses y nos ha tocado enfrentar dos crisis muy grandes. Una política institucional que dije al principio que es la mayor de los últimos 40 años y otra sanitaria que es la mayor de los últimos 100 años. Y por tanto el gobierno enfrenta desafíos que a veces no estaban en ninguno de los pronósticos, no estaban en ninguno de los planes, no nos habíamos preparado para esto. Ambas crisis han sido un shock para el gobierno de Chile y en el caso del coronavirus para el mundo entero. Así que vamos a tener mucha pega, mucha necesidad de coordinación, de sentido de urgencia, porque a la crisis política e institucional, a la crisis sanitaria, se está sumando, al igual en Chile, al igual que en todo el mundo, una crisis económica muy potente, que va a hacer que se pierdan desgraciadamente empleos. Por eso el gobierno está haciendo un paquete de medidas muy contundente de apoyo al empleo, de protección al empleo, a los ingresos, a las pymes. La tercera prioridad del gobierno, el presidente dijo cuáles son las tres pegas. La primera, cuidado de la vida y salud de las personas. La segunda, el abastecimiento. Y tercero,
la protección de los ingresos de las pymes y de los empleos. Dos datos. España ya ha perdido 850.000 empleos desde que entró la crisis. En Estados Unidos están rompiendo el récord de solicitud de seguro de cesantía o de subsidio de cesantía, más de 6 millones de subsidios de cesantía. O sea, esta es una crisis económica muy potente. Y las crisis económicas siempre generan también conflicto político. Si tú miras la crisis económica del 29, generó cambios políticos en el mundo entero. Cayó la monarquía en España, ascendieron los fascismos en otros lugares. Entonces, la verdad es que hubo una consecuencia política de una crisis económica. Nosotros hoy día estamos en un panorama muy complejo porque en todos y cada uno de los frentes hay una situación adversa, difícil y que tenemos que estar a la altura de enfrentarla. Y por tanto, el gobierno tiene esa pega. Y a eso están dedicados todos los ministros, está dedicado el presidente de la República, que lidera cada una de estas áreas de trabajo. En la mañana, tiene a las 8 de la mañana su reunión a ver las decisiones de materia sanitaria, después anuncia la ley de protección de empleo, después anuncia el paquete de apoyo económico, y de todos los ministerios tratamos de apoyar nuestro granito de arena dentro de lo que a nosotros nos corresponde, a las pymes, a las familias. Seguimos trabajando en sacar los trámites adelante, en el caso de bienes nacionales, nuestro plan de licitaciones, nuestro plan de apoyo a las familias más pobres, etc. Y el punto de vista de la coalición de gobierno, la coalición de gobierno tiene una carga mayor, porque está a cargo del gobierno del país, pero también se nos vienen muchos desafíos políticos interesantes. Hoy día la coalición Chile Vamos esta semana ganó la Cámara de Diputados, la presidencia de la Cámara con el diputado Paulsen y la vicepresidencia con Pancho Undurraga. Vamos a tener una coalición que tiene que estar muy activa de cara al futuro, pensando especialmente en el debate constitucional, que es un debate que si bien no está hoy día en las prioridades, lo vamos a tener sí o sí en 7 meses más. Y ese debate constitucional va a delinear fuertemente el futuro del país y las reglas del juego. Entonces, la coalición tiene ese desafío extra que tiene que ver con el debate constitucional y nosotros como gobierno tenemos el desafío de ser garantes también de ese proceso democrático para todos los chilenos. Perfecto. Bueno, ahora vamos a empezar con preguntas del público y decirles a todos que al final nos vamos a sacar una foto, entonces que levanten la mano abajo los que quieren salir para que se les dé la opción de prender la cámara. Eso sí, procuren mantenerla apagada hasta que no nos saquemos la foto para que no se desordene tanto. Bueno, Julio, Víctor Maldonado te tiene una pregunta y es si nos puedes contar en detalles cómo está colaborando tu ministerio, el Ministerio de Bienes Nacionales, con la crisis. O sea, qué medidas concretas ha tomado, cómo lo está haciendo. Mira, hay varias cosas. El Ministerio de Bienes Nacionales es un ministerio que tiene como finalidad administrar el patrimonio fiscal. El patrimonio fiscal, para que ustedes se hagan una imagen o una dimensión de significa el 53% del territorio del país, es decir, 46 millones de hectáreas a lo largo de todo Chile, genera ingresos al fisco por 36.000 millones de pesos. Todos los años nosotros le depositamos las cuentas fiscales a los gobiernos regionales, al Tesoro Público, 36.000 millones de pesos. Es una buena noticia porque dota de recursos al Estado para poder permitir al gobierno financiar su agenda social, financiar la construcción de viviendas, financiar el apoyo a las pymes, etc. Y por tanto, tiene una pega sectorial muy relevante desde el punto de vista económico. Y también tiene una pega sectorial importante, relevante desde el punto de vista social, que tiene que ver con regularizar la pequeña propiedad raíz, es decir, personas que son dueñas de un terreno o de una casa, pero que por diversas circunstancias de la vida no lo tiene bien inscrito en el conservador de bienes raíces. Nosotros lo regularizamos. ¿Por qué les cuento esto? Porque en el marco de estas tres cosas, de administrar el patrimonio fiscal, de tener un plan de gestión territorial que genere ingresos de miles de millones de pesos al fisco y de regularizar la pequeña propiedad raíz, el presidente me ha pedido que nosotros no suspendamos esa pega. No es que aquí cerremos las puertas y nos decretemos en cuarentena por los próximos meses, sino que salvaguardando todos los cuidados que hay que tener para salvar la vida y la salud de nuestros funcionarios y de los ciudadanos a los que atendemos, sigamos haciendo la pega. Y, por ejemplo, en el marco de administrar el patrimonio fiscal, hemos puesto a disposición de salud 121 inmuebles a lo largo de todo Chile para enfrentar la crisis del coronavirus, ya sea como vacunatorios o como bodegas de almacenamiento de insumos para los temas sanitarios. Del punto de vista de regularizar la pequeña propiedad raíz,
Esta semana yo le pedí a todos los CEREMIs, a los 16 CEREMIs nacionales, a todo el equipo del ministerio, el subsecretario, los miembros del gabinete, que nos pongamos a llamar por teléfono para darle la buena noticia a más de 3.000 familias, 3.400 familias a lo largo de todo Chile, de que ya son propietarios, que tenemos sus títulos de dominio, que por diversas razones sanitarias no se los podemos entregar hoy día, pero que apenas superemos esta crisis, se los vamos a entregar. Y lo hemos querido hacer porque muchas veces cuando uno ve el malestar ciudadano, no solo tiene que ver con los abusos o los problemas del mundo de la empresa, también tiene que ver con las demoras o las tardanzas que tiene el Estado. A mí me tocó llamar personalmente a personas de todas las regiones del país, y una de las señoras que me contestó el teléfono ahí con su título en la Araucanía, me dijo, yo pensé que usted llamaba para pedirme más papeles, para pedirme más trámites. Y ahí yo le decía que no, que esta era una buena noticia, pero muchas veces en el Estado nos pasa eso, que llega un expediente, falta un papel, y en vez de llamar para conseguir el papel, se devuelve el expediente a las regiones y se demora 3 o 4 meses más. Estamos empeñados en hacer bien las cosas de cara a los ciudadanos. Y una tercera y última cosa tiene que ver con nuestro plan de licitaciones. El plan de licitaciones va a seguir en curso para generar los ingresos suficientes o los ingresos necesarios para apoyar al plan de apoyo a las pymes, para apoyar al pago de las pensiones. Aquí hay cosas que se olvidan hoy día por la coyuntura, pero en diciembre del año pasado el gobierno aprobó un proyecto de ley que permite aumentar las pensiones de los adultos mayores en 50.000 pesos mensuales a los mayores de 80 años, y a una cifra menor bajando entre 75 y 80, 70 y 75. Y desde el punto de vista nuestro, ya la gente que la arrienda terreno a bienes nacionales, le hemos querido poner el hombro, y a todas las personas que arriendan inmuebles a bienes nacionales, le hemos permitido suspender el pago por algunos meses y empezar a pagar después que pase la crisis del coronavirus y el estado de excepción constitucional. Creo que estos son los momentos en que no queremos que una pyme cierre o eche a alguien pensando que no puede pagar el arriendo de fin de mes, y tenemos que nosotros aquí apretarnos el cinturón para que esas pymes sigan siendo apoyadas. Muy bien. Bueno, les comento a todos que tenemos más de 120 participantes, así que muchas gracias a todos los que están presentes. Y ahora una pregunta de Raúl Jara, que pregunta desde Madrid. ¿Cómo has visto tú, Julio, la reacción que ha tenido el país en cuanto a las medidas que se han tomado respecto a otros países como España, por ejemplo, que recién suspendió las clases cuando la cifra de contagiados era la que tiene actualmente Chile? Sí, es una muy, muy buena pregunta y se la agradezco a Raúl, porque cuando uno está tan sobreinformado por las redes sociales, uno ve todos los días las noticias, Twitter, qué sé yo, a veces se genera llega a una confusión con los datos y las cifras. Primero, un punto relevante. En el marco de una crisis sanitaria, lo más relevante es prevenir y enfrentar las muertes, no los contagios, porque cuando tú estás enfrente de un virus que es altamente contagioso, sabemos que mucha de la población se va a contagiar. El problema no es el contagio de la ciudadanía, sino que ese contagio se haga en poco tiempo, eso genere que se colapse nuestro sistema sanitario y por tanto eso genera muerte, que es algo que queremos evitar. Esto es lo que pasa en la realidad del coronavirus. Nosotros tenemos que prevenir los contagios masivos que se concentren en pocos días, y por eso siempre se ha hablado mucho de aplanar la curva de contagio, y en eso la pega es de todos, a un llamado aquí a la responsabilidad y a la solidaridad. Solo un paréntesis, Tere, pero hoy día en la mañana estábamos coordinados con Carabineros, y Carabineros ya había hecho devolver a más de 100 autos de la región metropolitana que pretendían ir a pasar el fin de semana largo a la quinta región. Evidentemente es una irresponsabilidad. Es verdad que allá no hay cuarentena total. La cuarentena total está en algunas comunas de Santiago, y son ellos los que no tienen que ir a las regiones de la costa. Entonces, hay una pega personal muy importante de responsabilidad personal y de solidaridad. Entonces, tú tienes que enfrentar los contagios, y la magnitud de la crisis se mide por los muertos. Y en ese sentido, Chile hoy día ha podido identificar a un alto número de contagiados para poder tener cuarentena, poder hacer planes de acción y tratar de mantener lo más bajo posible el número de muertos. Nosotros hemos tomado las medidas adecuadas en el momento adecuado, porque a veces uno ve por redes sociales que te piden ciertas medidas ahora, otras creen que ya estamos tarde. Mira, en esta materia es tan grave equivocarse atrasando las medidas
como equivocarse adelantando las medidas. Y por eso es tan difícil la toma de decisiones de estos momentos, y por eso se requiere una unidad de mando, una coordinación. Y eso está en la figura del presidente de la República y del ministro de Salud, que es la autoridad sanitaria. Y yo creo que el ministro Mañalich ha estado al pie del cañón, liderando la gestión sanitaria, y se han tomado las medidas correspondientes en el momento correspondiente. En las medidas de cerrar la frontera del país, la medida de la fijación de ciertos precios en materia de insumos o en materia de lugares para tener hospitales de emergencia o hostales sanitarios. Y respecto a la comparación con otros países, hay que tener muchos factores en consideración al mismo tiempo. Uno, el número de test. Si tú haces pocos test al día, evidentemente vas a tener pocos contagiados, pero eso no significa que hay pocos contagiados diagnosticados, pero eso no significa que no haya contagiados en el país. En Argentina, en otros pueden haber mucho más contagiados de lo que tienen identificado, y eso es muy grave porque significa que no lo están controlando y no lo están gestionando de buena manera. En el caso de Chile, somos los países que tienen la mayor de las mayores tasas de diagnóstico, de número de diagnóstico por número de habitantes. En el caso de América Latina, de las mayores tasas. Tenemos más diagnosticados porque tenemos una mayor capacidad de diagnóstico, y eso se demuestra en todos los países como central para evitar la propagación, y tenemos un bajo tasa de mortalidad en base al número de contagiados. Solo un dato, nosotros estamos en el orden del 0,40% de contagio, o sea, de muertes por contagiado, y esa es de las cifras más bajas de América Latina. Solo Chile y Uruguay tienen las tasas más bajas de América Latina, y eso es una buena noticia. ¿Significa esto que hay que confiarse? ¿Y significa esto que hay que relajarse? Por supuesto que no. Vamos a estar en las semanas más duras, en las semanas más difíciles. No hay que olvidar que los países de Europa están saliendo del invierno, nosotros estamos, o ya salieron, nosotros estamos entrando al invierno, y es el momento dramático en que se te mezcla la influenza con el coronavirus, con el resfrío normal, y los sistemas sanitarios colapsan. Muy bien. Ahora tenemos una pregunta de José Francisco Lago, que dice, ¿cómo piensas tú que se van a enfrentar las crisis que vengan una vez que se termine esta crisis sanitaria, como la crisis económica o la crisis institucional, considerando la falta de aprobación que se ha visto en las instituciones en las últimas encuestas? Sí, es un muy buen punto. Uno, respecto a la estadística, una cosa que preguntó Raúl Jarante. Respecto a la estadística, yo lo invito a estar permanentemente informado. Esto va cambiando día a día, el número de muertos, el número de contagiados, y por eso yo lo invito a ver permanentemente el punto de prensa que hace el ministro Mañalich o la Autoridad de Salud en la mañana. Aquí hay que informarse por los caminos oficiales. Y esos datos oficiales son los que entrega la subsecretaria Daza, el subsecretario Zúñiga, o bien el ministro de Salud. Y respecto a las instituciones, es una pregunta central, porque para cualquier país tener instituciones debilitadas es un gran problema. Y en Chile sabíamos que nuestras instituciones estaban en declive desde el punto de vista de la confianza ciudadana. Sin embargo, como el país funcionaba, nunca te importó, o sea, siempre era muy importante, pero era más una materia de preocupación académica. Nosotros estábamos yo antes de ser ministro de Bienes Nacionales estaba en la Secretaría General de la Presidencia, y siempre nos preocupaba el declive de la confianza en las instituciones, pero el país funcionaba. El problema es cuando el país entró en crisis. ¿A quién recurrías? ¿A quién tenías para llamar? ¿A quién podías pedirle ayuda? Y si ustedes ven, las principales instituciones del Estado o de la comunidad política, que todas que ejercen actos de autoridad, estaban tremendamente cuestionadas. Entonces, por ejemplo, el gobierno o los políticos cuestionados con baja cifra de aprobación. El Congreso Nacional, baja cifra de aprobación. El Poder Judicial, baja cifra de aprobación. Carabineros estaba en declive, y recordemos que en los últimos años Carabineros ha tenido que sobrevivir un enjambre de conflictos, desde la operación Huracán, el caso Catrillanca, o el cambio, los problemas de corrupción, o el cambio de los generales. En el caso del Ejército, que también desempeña actos de autoridad, estaban cuestionados. No hay que olvidar que en el caso del Ejército hay 2 comandantes en jefe del Ejército, ex comandantes en jefe del Ejército, procesados por fraude al fisco. O la iglesia. Las iglesias evangélicas, católicas, cuestionadas
por distintas razones, pero en declive desde el punto de vista de la confianza ciudadana, y esta debe ser la primera crisis en la historia del país en que no se recurre a un obispo o a un cardenal para resolver el problema. Si ustedes ven la historia, siempre el cardenal de Santiago cumplía un rol, ahora no, porque la iglesia, los políticos, los empresarios, la Fuerza Armada, estaban desprestigiados. Y por tanto, mientras el país funcionó, tú pudiste sobrevivir con ese drama. El problema fue cuando entraste en una situación de crisis y no tenías instituciones confiables, legítimas, legitimadas para poder salir de la crisis. Y es muy difícil superar una crisis con instituciones deslegitimadas. Yo me alegro mucho que en la última encuesta aparece que Carabineros, que la PDI, que la Fuerza Armada han ido recuperando contundentemente la confianza de los chilenos en la última semana. Bueno, y Julio, ahora una pregunta más mía también. O sea, considerando que aquí estamos escuchándote un gran grupo de jóvenes, ¿cómo crees tú que nosotros podemos también poner de nuestro aporte en esta crisis? ¿Cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos ayudar en el fondo a salir de la crisis desde desde nuestra vía común? Sí, es una buena pregunta. Lo primero es a estar muy informado. Hoy es muy fácil desinformarse, es muy fácil dejarse llevarlo por lo primero que aparece en Twitter o que aparece en algunas redes sociales. Yo lo invito ahí a tener un pensamiento más crítico, a cuestionarse mucho más de lo que uno lee, en cualquier sentido, pero ser más inquisitivo, ser más, no comprarse lo primero que lee. Uno no agarra un diagnóstico, el primer diagnóstico que encuentra en la vereda de la calle. Por tanto, ser más reflexivos, a pensar más los datos, a informarse por los canales oficiales, pero también estar atento a las discusiones que está teniendo el mundo. Lo que está viviendo nuestro país no es tan distinto a lo que el mundo entero está experimentando. Acá hay mucho, presumo, mucho universitario y profesionales o colegiales con mucho interés en lo público. Bueno, si uno lee lo que está publicando las últimas revistas, el The Economist, por ejemplo, lo que está diciendo es que la nueva normalidad es que la nueva normalidad es una situación de incertidumbre permanente, de cambio permanente, de crisis permanente. Cuando uno ve la crisis que tuvimos en Chile hace unos meses, es una crisis muy grave y con mucho sabor a vino tinto y empanada porque es de Chile, pero también te voy a comparar con que Hong Kong llevaba meses en protestas ciudadanas. El Brexit y el Brexit en Inglaterra, el triunfo de Trump en Estados Unidos ha puesto presiones a su modelo democrático. En Francia tenían semanas de manifestaciones por el tema de las pensiones. En España tiene una presión enorme por el tema de Cataluña. O sea, el mundo entero está viviendo distintas situaciones democráticas complejas. Y por tanto la invitación es a estar muy informado, porque estamos viviendo años tormentosos o años muy movidos. Y todo indica que para el futuro vamos a seguir con discusiones de alto vuelo, de alto nivel. Y por eso hay que estar muy bien informado, muy bien formado, aprovechar estos días para la lectura, para ver buenas películas, ver buenas series. A mí varios me han escrito pidiéndome recomendaciones, así que ahora subí a Instagram películas recomendadas, series recomendadas o libros recomendados para el fin de semana o para la cuarentena, porque hay que aprovechar estos momentos para leer más, para ver cosas buenas, tener mejores discusiones, porque lo que les puedo decir es que las discusiones que vienen para los próximos 5 años o 10 años son de gran nivel o gran volado o gran calado intelectual, que va a requerir mucha gente bien preparada. Por eso me alegra mucho que hayan tantos jóvenes conectados hasta ahora, pues significa que están preocupados de lo que está pasando en Chile, de las medidas que se están tomando. Algunas medidas se han tomado bien, en otras probablemente nos hemos equivocado. Lo mismo nos pasó respecto a octubre. En octubre algunas cosas se hicieron bien, otras cosas hicimos mal, aprendimos la lección y estamos tratando de enmendar esos errores ahora. Y así suma y sigue. Este es un gobierno de ser humano, algunas cosas lo vamos a hacer bien, otras nos vamos a equivocar, y tenemos que estar a la altura del desafío. Qué bien. Bueno, les recuerdo a todos que pueden levantar la mano para aparecer en una foto final que vamos a sacar. Y ahora te hago una pregunta de Jorge Fluxois, que pregunta, ¿qué opinas acerca de las tesis de que las sociedades colectivistas han respondido mejor a esta crisis? O sea,
¿Crees tú que eventualmente se pueden empezar a suprimir las libertades individuales en Occidente y dar paso a esta otra tendencia política? Mira, hay muchos factores que han llevado que a Occidente le sacara distancia a Oriente. Hay un libro que se llama Civilización, que también lo recomiendo mucho. No lo puse en Instagram, pero lo recomiendo ahora. Daniel Ferguson, muy bueno, que dice cuáles son las killer apps, esas aplicaciones que hicieron que Occidente sacara mucha distancia a Oriente en los últimos 500 años y por qué esa brecha se está cortando. Y hay muchas cosas ahí relevantes desde el punto de vista de la medicina, de la ética del trabajo, de la competencia, que hizo que Occidente sacara ventaja y tuviéramos un modelo occidental de libertad, de democracia, de economía libre, que ha generado progreso como ningún otro modelo en la historia de la humanidad. Eh, pero también ha ido agarrando mucha musculatura, modelo alternativo. Eh, hay un autor, Diamond, que lo que dice es que estamos viviendo tiempos de recesión democrática. Nosotros tuvimos un pic de países democráticos después de la caída del muro de Berlín. Cuando cayó el muro de Berlín y cayó el régimen soviético, empezó a subir mucho el número de países democráticos. Evidentemente todo lo de la órbita soviética y todo lo que está detrás del telón de acero se convirtieron en democracia. Entonces, la democracia fue el gran modelo creíble de los 80 y los 90. Pero hoy día, por primera vez, estamos teniendo menos países democráticos los 5 años anteriores o que el año anterior, y hay un informe muy bueno que publica Freedom House, que lo que hace permanentemente es decir qué tan democrático es el mundo, cuántos países son calificados de democráticos o modelo autoritario. ¿Por qué les digo todo esto? Porque estamos en medio de una recesión democrática donde las democracias están muy cuestionadas y las democracias en Occidente están cuestionadas porque hoy día hay una alta demanda ciudadana y hay una brecha entre la expectativa ciudadana y la capacidad real de las comunidades políticas de dar solución a ello. Y ahí hay un tema de fondo, que es que la democracia moderna, como la concibieron los americanos, los estadounidenses, los padres fundadores de Estados Unidos, es un modelo lento, es un modelo de peso y contrapesos, es un modelo que está pensado en que las mayorías no puedan imponerse a las minorías. Y eso se manifiesta en el orden jurídico chileno, por ejemplo, que los diputados duren 4 años y los senadores 8, que el Senado se renueve por parcialidades, cosa que en mayorías circunstanciales no puedan hacer cambios radicales. Todo eso en su momento se vio como algo bueno. En cambio, hoy día se ve como como que están trancando la pelota, o se ve que esto dificulta o limita la capacidad rápida de dar respuesta a problemas. Eso pasa en Occidente, tenemos un problema de recesión democrática. Y el gran modelo alternativo que se había elevado en las últimas décadas era China. Un modelo autoritario desde el punto de vista político, con un partido único, el Partido Comunista, con un presidente elegido por un comité central, muy entrometido en la vida de las personas. Allá no existe WhatsApp o Facebook, tienen sus propias redes sociales controladas por el Estado, pero había tenido un éxito económico muy contundente. Había podido sacar a miles o a cientos de millones de personas de la pobreza y por tanto se había erigido como un modelo político creíble, especialmente para países del mundo subdesarrollado. Y las diferencias se notan especialmente en estos momentos. Para las democracias es mucho más difícil enfrentar crisis como esta. Yo prefiero 1000 veces más estos problemas. O sea, yo a todo evento prefiero vivir en un modelo democrático, pero lo que quiero decir es, para las democracias es más difícil enfrentar crisis, porque acá hay una oposición, acá hay medios de comunicación libres a los que hay que responder, pero esa es la gracia de vivir en un modelo democrático. Y la gracia de vivir en Occidente es que vivimos en países que permiten poder tener esa presión, la presión ciudadana, la presión de las redes sociales, la presión de la oposición. Eso es valioso. En cambio, hay otros países que no tienen esas limitaciones y les resulta mucho más fácil tomar medidas duras, cuarentenas totales, sin necesidad de darle explicación a nada ni a nadie. Y por tanto se nos genera esa distancia. Pero yo creo, como bien dijo la canciller de Alemania, Merkel, hace un par de semanas, y el propio presidente de la República de Chile, cuando hizo su cadena nacional, que en una democracia hay que explicar las medidas. Acá no simplemente se emite un edicto, un decreto, hágase, cúmplase, sino explicar las medidas, por qué lo estamos haciendo, por qué se toma una medida y no la otra. Es mucho más gravoso, quizás es mucho más lento, pero es mucho mejor vivir en una democracia donde podamos cuestionar a nuestras autoridades,
donde podamos ejercer, dar a conocer nuestra opinión por las redes sociales o ejercer nuestra libertad allí donde se puede. Muy bien. Ahora tenemos una pregunta de Cristóbal Reyman y Daniel Claro. En primer lugar, ¿cuál crees tú que va a ser el plan de acción en un futuro cercano, cuando se acabe la crisis sanitaria, si eventualmente vuelve la violencia a las calles? ¿Cómo crees tú que se va a combatir paralelamente esta violencia y toda la recesión económica que se nos viene a futuro? ¿Y cómo el Estado pretende financiar el plan económico que ha tenido, la deuda externa que se va a generar, etcétera? Sí, mira, la primero respecto a, en el caso que tengamos una baja en la crisis sanitaria, porque esto todavía no sabemos cuántos meses va a durar o cuántas semanas va a durar. Solo un ejemplo, ya que Raúl Jara nos hablaba del ejemplo español, el gobierno de España ya anunció la extensión de la cuarentena por un par de semanas más. O sea, esto puede ser que no sea de tan corto aliento, muy probable que sea de varias semanas o de varios meses que vamos a estar con el impacto de la crisis económica, el impacto de la crisis sanitaria y después la crisis económica. Puede ser que se genere un resurgimiento de la violencia, de la odiosidad o de la crisis, esas cenizas que quedaron de la crisis que experimentamos en octubre. Yo creo que eso vamos a volver a esa discusión que es tan relevante y que el país está inmerso en eso con independencia del coronavirus. Sin embargo, estamos preparados. El gobierno ha avanzado en una contundente agenda social desde el 18 de octubre en el Congreso Nacional, que ha permitido mejorar las pensiones de las personas más pobres, que ha permitido bajar a la mitad el precio, la tarifa del transporte público, los adultos mayores, que ha establecido un ingreso mínimo garantizado para las personas, que ha dado un bono a la familia más vulnerable. O sea, se ha hecho una agenda social muy potente que yo creo que es el mejor remedio para las angustias del punto de vista de llegar a fin de mes, que tienen miles de familias. Eso es lo más importante. ¿Por qué octubre tuvo tanto apoyo popular? No por la quema de metro o la violencia, tuvo porque había problemas reales del país que se habían dejado quizás de lado o que no habíamos ido con la suficiente urgencia o velocidad en resolverlo. Y frente a eso lo que hizo el gobierno fue una agenda social muy potente que está en curso. Algunas cosas ya se han hecho en el Congreso y otras siguen su discusión legislativa, y yo creo que eso apunta al núcleo, al corazón de las preocupaciones ciudadanas. Pero también esto generó una tensión política institucional, y eso se descomprimió o se va a seguir descomprimiendo en base a un proceso constitucional. Y ese proceso constitucional tiene dos etapas. Una, un procedimiento, que es decidir si las personas quieren una nueva constitución o no, y los chilenos libremente van a elegir si quieren partir de cero, con una hoja en blanco, o bien quieren mejorar lo que tenemos a través de reformas constitucionales. Y el gobierno va a ser garante de ese proceso, y son los chilenos los que van a resolver legítima y democráticamente cuál es la ruta que quieren. Y una segunda parte, una segunda dimensión del proceso constitucional ya no es el plebiscito, sino lo que viene después, la discusión constitucional. Y esa discusión constitucional, en el caso que se quiera partir todo nuevo, va a ser vía una convención constituyente, o bien va a estar radicada en el Congreso Nacional si se opta por el camino de las reformas constitucionales. Pero vamos a tener una discusión constitucional, y es tan importante el rol de Chile Vamos y de la oposición en generar la mejor constitución posible, ya sea cualquiera de las vías que los chilenos elijan. Y todos nosotros coincidimos en la necesidad de tener una mejor constitución. Pero evidentemente vamos a tener una interesante discusión respecto a los contenidos de una mejor constitución y que garantice lo que el presidente ha dicho varias veces de los derechos esenciales, de la vida, de la libertad, de la importancia de la familia, de la importancia del bien común, es decir, su contenido. Y desde el punto de vista del orden público, es muy importante que Carabineros recupere su legitimidad, porque tú puedes comprar más carros tácticos, más zorrillos, más guanacos, y de eso han llegado muchos. Y van a estar los Carabineros mejor implementados, pero no es lo más importante. Lo más importante es la legitimidad de Carabineros. La legitimidad de Carabineros, y que los ciudadanos lo vean como una institución confiable. Y por eso el gobierno, una y otra vez, ha respaldado a Carabineros de Chile y ha sancionado o anunciado de que se van a tomar las medidas correspondientes contra aquellos que se apartan de la ley, de los protocolos o de los reglamentos. Y en eso se ha sido muy claro. Después de lo que vimos en octubre, no va a haber impunidad.
No va a haber impunidad para los violentistas que saquearon, destrozaron o amenazaron, y tampoco para aquellos que por desgracia se apartaron de los protocolos establecidos institucionalmente. Y una otra parte de lo que me preguntaron tiene que ver con la materia económica. El gobierno ha hecho un plan de apoyo económico muy contundente, una primera etapa de 11.750 millones de dólares y una segunda etapa de 3.000 millones de dólares, que representa el mayor paquete de ayuda fiscal en la historia del país, muy dirigido, muy atento. Va a haber una parte grande de limitación del gasto público. Yo les puedo dar fe que en este momento todos los ministerios están en la oficina ahora reduciendo el presupuesto para que esa plata se destine a apoyar a las pymes, se destine a proteger el empleo, para que las personas no pierdan la pega los próximos meses, no pierdan su ingreso y las pymes no se vean obligadas a cerrar. Va a ser un paquete caro, por supuesto, y por eso el ministro de Hacienda ha instruido la reducción del gasto público, la prohibición de las contrataciones, la limitación de los viáticos, de las horas extras, y yo creo que esas son buenas medidas donde todos tenemos que apretarnos el cinturón, y así como lo está haciendo el mundo privado, también lo está haciendo el Estado, a dotar de mayor austeridad la labor pública. Y por supuesto vamos a recurrir también al uso de los bonos soberanos, al aumento de la deuda, y en ese sentido, hoy día, para los que les guste más este tema económico, Pulso, la tercera, lleva una muy buena recuento de las medidas y también de las gestiones que se hacen para poder financiar esto. Evidentemente el país va a tener un deterioro de las arcas fiscales, pero con la suficiente mesura y la suficiente responsabilidad para las próximas generaciones respecto al aumento del gasto público en la actualidad. Perfecto. Ahora Álvaro Iriarte te pregunta si crees tú que está preparado el aparato estatal para el trabajo a distancia y la digitalización de los trámites que se ha tenido que ir dando, y si es que se irán a mantener estas medidas después de la crisis. Sí, es una buena pregunta. Esto, yo creo que el mundo privado quizás estaba mejor preparado que el Estado o que todo el Estado. Lo que pasa es que el Estado tiene algunos ministerios mucho más modernos y otros que están un poquito más atrás del punto, que por su rol, que por su tarea, están un poco más atrás en esta gestión. Yo lo que sí veo es que hoy día el Estado está trabajando en un sistema mezcla, muchas personas en las oficinas, en el caso de bienes nacionales, todas nuestras seremías están abiertas, acá el nivel central está abierto, funcionando, pero con las medidas de distancia social, de distancia física, de control de temperatura, de cuidado de los funcionarios y de los ciudadanos. Y muchos otros están, desde el punto de vista laboral, en teletrabajo o trabajo a distancia. Yo espero que esto mejore las formas de trabajo, que sean más eficientes. Nosotros hemos digitalizado muchos trámites, hay muchas cosas que en bienes nacionales, por ejemplo, había que ir a la oficina a presentar un sobre, a contar ahora el 30 de abril va a ser a través de un portal web. O sea, esto está poniendo una presión grande al mundo público para modernizarse. Yo no sé si esto va a operar en el futuro una lógica del teletrabajo, pero evidentemente sí se va a hacer un uso más intensivo de las nuevas tecnologías, ya no para tener Zoom desde la casa, pero quizás tiene toda lógica que una reunión que se hacen acá en la misma oficina, en vez de esperar que bajen 5 personas de 3 pisos distintos, cada uno de esos escritorios va a poder tener reuniones. Yo creo que eso tiene toda lógica y es muy bueno que avancemos hacia allá. Ya será tiempo también de evaluar la productividad y la eficiencia de los procesos tecnológicos y dónde uno encuentra las brechas y lo que funcionó mal, y evidentemente eso habrá que corregirlo, pero yo creo que el mundo está cambiando radicalmente. Por eso les digo, no se queden debajo del carro, estén atentos a lo que está pasando en el mundo. A los que les gusta leer un poquito más, lean lo que estaba en los diarios españoles, lean El Mundo, lean El País, lean lo que está pasando en Estados Unidos, en Inglaterra, porque esto está girando rápido, y eso quiere decir que vamos a tener cambios radicales desde el punto de vista del trabajo, del mundo privado y en el Estado. Vamos a tener quizás un problema económico grave respecto a los empleos, y eso va a generar otras oportunidades, pero también presiones enormes en el sistema democrático respecto a el manejo de la economía. Y por supuesto, y esto siempre es así, por ley de vida, por la historia, esto siempre tiene consecuencias políticas, independiente de la tendencia política que gobierne. En España hoy día la presión es contra el gobierno socialista, en Italia la presión es contra el gobierno de derecha, en Estados Unidos Trump, que tenía garantizada su reelección, ya no la tiene tan segura, así suma y sigue. Esto significa que el mundo está girando rápido,
y hay que estar muy atento porque se vienen cambios muy radicales de cara al futuro, y así como Álvaro pregunta por el mundo público, también los jóvenes se darán cuenta que está cambiando radicalmente respecto a la educación, ya sea en los colegios o en la universidad. Muy bien. Bueno, Julio, te tenemos una última pregunta. Esta ya es una pregunta más personal que te hace Luis Iriarte. Y recordarles a todos que levanten la mano si quieren aparecer en la foto final. Ya, la pregunta es, ¿cuál ha sido para ti el mayor cambio desde que pasaste a ser ministro de Estado? ¿Y qué es lo más complicado que ha tenido tu trabajo y las cosas que te producen mayor satisfacción de este? Es una buena pregunta de Luis. Ha cambiado mucho porque la verdad es que las circunstancias son radicalmente distintas. Un solo ejemplo, la crisis de octubre partió el 18 de octubre, a mí el presidente de la República me nombró ministro de Estado el 28 de octubre, en medio de la crisis. Solo un dato, yo ahora estoy en la oficina, pero ese día que me nombró el presidente no pude venir a la oficina, porque habían barricadas y por todos lados en la Alameda. Las oficinas del nivel central cerraban a las 12 del día, después a la 1, después la semana siguiente a las 2. O sea, esto ha ido teniendo una evolución. Y lo que quiero decir es que estamos en una circunstancia quizás mucho mejor de lo que nos tocó asumir en octubre, y eso fue un golpe muy fuerte en pocos minutos. Les puedo contar que a mí el presidente me llamó a las 11:15 de la mañana para pedirme asumir de ministro 45 minutos después. Me habían llamado el día antes para preguntar si yo estaba disponible para nuevos desafíos, pero la verdad es que uno nunca piensa que el nuevo desafío es ser ministro. Entonces fue una sorpresa, con pocos minutos para prepararse, con una carga de trabajo bien grande, porque este es un ministerio quizás no de los más grandes, es el 18 de 24, pero tiene 45.000 millones de presupuesto, 1.000 funcionarios, 16 oficinas en regiones, o sea, es un buque, y hay que preocuparse que funcione, mantener el timón y tratar de cambiar un poquito, aunque sea la ruta, porque los buques, tú mueves un poquito el timón, es verdad, pero 5 años después, 10 años después, llegan a un puerto distinto. Entonces hay que hacer esos cambios por muy chiquititos que se vean. Y el punto de vista de las satisfacciones, hay una satisfacción muy grande, y esto no es una frase que le eché, porque cuando yo antes escuchaba, antes yo estaba en Chile Siempre y organizaba miles de estas charlas y escuchaba un montón de políticos decir lo que en verdad uno la alegra es cambiarle la vida a las personas y la sonrisa, no sé qué. Yo siempre a veces pensaba, esto me suena a chamullo o una exageración, pero la verdad es que me ha tocado mucho ahora ver muchas historias de vida. Y si hay algo que he aprendido como ministro es que uno acá en Santiago ve expedientes, ve archivadores, pero cuando le toca salir a la calle ve historias de vida, ve testimonios, y eso te motiva mucho más. Me ha tocado llamar por teléfono a la gente ahora por los títulos, y antes, cuando uno podía salir, ir a regiones y conocer Chile, ver la realidad de Chile, ver los sueños y aspiraciones de las familias, evidentemente un privilegio, si yo soy un agradecido por la oportunidad de estar hoy día trabajando en el gobierno y al servicio del país, en el gobierno del presidente. Bueno, muchas gracias, Julio, ya se nos acaba el tiempo. Te pasaste por haberte dado el tiempo de venir aquí a compartir un rato con nosotros. Y bueno, ahora nos vamos a sacar una foto con todos los participantes, que somos más de 100. Así que empiecen a prender sus cámaras, sonrían y vamos a sacar la foto.